buenas noches a todos. Vamos a iniciar por respeto a las personas que se conectaron a tiempo y yo creo que conforme vaya la reunión se van a ir integrando más personas. Me presento, soy Wendy Krasaskovich Franco, soy abogada y soy asesor patrimonial. Buenas noches a todos, mi nombre es Vilma Berenice Cruz Pérez, tengo una especialidad en sistemas informáticos y también soy asesora patrimonial. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de Patrimonio Seguro. El día de hoy vamos a hablar sobre qué tan conveniente es invertir en nuestras afores. Voy a dar inicio con un dato bastante duro, pero que nos va a permitir tener un panorama real de la situación de pensiones en nuestro país. Tan solo el 30% de los trabajadores que están cotizando ante el IMSS o el ISSSTE van a poder tener una pensión. El otro 70% pues va a tener una situación bastante difícil por estos factores. Primero, tomar en cuenta que en nuestro país existen cerca de 900 sistemas de pensión, lo cual, pues a grosso modo, los más robustos son el IMSS y el ISSSTE. El resto, en su mayoría, pues no están totalmente financiados y no tienen la capacidad de poder garantizar a sus trabajadores una pensión. También debemos tomar en cuenta que el aumento de la actividad informal pues también va mermando esta posibilidad de lograr la condensación de las semanas que necesitamos cotizar ante estas instituciones. Por otro lado, y aunque la autoridad diga que ya no es posible, el outsourcing ha mermado también la oportunidad de aspirar a una pensión. Es muy lamentable y preocupante ver cuentas individuales con menos de 100,000 pesos y que han laborado cerca de 30 años. Para ambas instituciones, IMSS e ISSSTE, existen dos leyes principalmente. La ley anterior, que es la que se define como una pensión prácticamente que se puede calcular y tener claro el importe al que vamos a acceder, y la nueva ley que prácticamente está en manos de nosotros porque solamente se va a calcular a través del importe que tengamos acumulado en nuestras afores. Ahora bien, a 25 años de haberse creado las afores, todavía hay mucha desinformación. El día de hoy vamos a contarles algunos detalles puntuales que necesitamos pues tomar mucho en cuenta para tomar una decisión que va a repercutir en nuestro futuro. La Afore es una administradora de fondos para el retiro. Estas administradoras captan el recurso que disponemos, del cual disponemos en prácticamente en nuestros recibos de nómina. Ahí vemos esos descuentos que nos están haciendo. Para el IMSS es una aportación tripartita. Para el ISSSTE solamente son dos entidades las que están aportando al fondo del retiro. Pero en realidad, ¿por qué fue creada la Afore? Les voy a comentar 3 puntos primordiales. Y primero es que en 1990, pues el gobierno se da cuenta de que ya tenemos un problema en el IMSS. Este problema se debe a que la ley anterior se basaba en temas demográficos. ¿A qué me refiero con esto? Tan solo en 1970 por cada mujer habían 6.7 niños y hoy cada vez las mujeres deciden tener menos hijos. Prácticamente al día de hoy, por cada mujer tenemos 1.8 hijos, lo que nos da el hecho de no tener una generación de reemplazo. Y desafortunadamente ahora pues vivimos más. Anteriormente llegábamos a 60 años con la esperanza de vida y hoy tenemos un aproximado entre 75 y 80 años dependiendo del género. Todo esto fue mermando, pues, ahora sí que las arcas del IMSS y es como llega el IMSS a la quiebra. Para el 1 de julio de 1997, prácticamente el gobierno saca a la luz esta ley que de hecho están creadas desde el noviembre anterior a 1997
saca esta ley y con esto literalmente el gobierno se deslinda de su responsabilidad para proveer a toda esta población trabajadora de una pensión. Tal cual, el fin, tanto legal como actuarial de las AFORES, es que cada trabajador se haga responsable de comprar su pensión. Como bien lo menciona Vilma, pues en la actualidad, antes, estamos hablando con las leyes anteriores, las pensiones se obtenían de los impuestos de los trabajadores económicamente activos. Es decir, que seguramente nuestros abuelos, nuestros padres todavía alcanzaron una pensión de acuerdo al sueldo que percibían. En el caso del IMSS, se les daba el último sueldo el último sueldo de los últimos 5 años, ¿no? O sea, se les contaba el que habían tenido 5 años anteriores de su jubilación. En el caso del ISSSTE, es el último sueldo a un año de su jubilación. Y era el 100%. ¿Por qué? Porque estaba distribuido de acuerdo como estamos viendo en esta pirámide. Eran muy pocos adultos mayores, la mayor parte eran personas profesionistas que pues eran las que estaban sosteniendo la economía del país y bueno, un 40% eran de niños. Por eso las pensiones se podían dar de acuerdo al sueldo que tenían nuestros padres o abuelos. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, pues ya hablamos que en 1950 teníamos pues una minoría de adultos mayores. En el 2000 todavía teníamos un aproximado del 15%, del 15 al 20% de adultos mayores, un 50% era la clase que los trabajadores activos, tanto profesionistas como técnicos que sostenían la economía del país y un 20% era de los niños. Hoy en la actualidad, vamos a hablar antes del 2050, 2022, sabemos que ya son más adultos mayores, por eso también, y que pues no se pudo sostener el tema de pensiones, por eso el IMSS se vino en quiebra y que ahora pues nos vamos a pensionar a través de una Afore. Y les voy a decir algo que no está muy lejano a lo que vivimos en la actualidad. Si ustedes recuerdan, hace unos 10, 15 años, cuando íbamos al súper, bueno, las personas que empacaban nuestras cosas eran niños, ¿no? Jóvenes entre 15 a 17, que muchos trabajaban, sí, por necesidad, y otros también porque sus papás los alentaban a saber lo que era ganar el dinero, que si ya no querían estudiar, les decían, pues te me vas a trabajar, no te quiero de flojo, etc., ¿no? Hoy en la actualidad, antes de la pandemia y ahorita otra vez como que ya se está reactivando, quien empaca nuestros súper son las personas de la tercera edad. Y estas no lo hacen porque alguien los envíe o porque los estén castigando, sino porque la pensión que tienen y los apoyos que el gobierno da no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Entonces, por esta razón, tienen que seguir trabajando. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros que nos vamos a estar pensionando en el año 2040, 2050? Pues como bien les decía al principio, un futuro alentador. ¿Por qué? Porque va a estar la pirámide al revés. Es decir, la mayoría vamos a ser adultos mayores, va a ser más o menos un 50 al 60% adultos mayores, un 30% van a ser las personas que van a estar sosteniendo nuestra economía, jóvenes activos, profesionistas, y solo vamos a tener un 10% de niños, porque las personas ahora pues prefieren no tener hijos, tienen 1, 2 hijos. Pero algo más preocupante aún y que eso todavía no lo ve el INEGI es cómo van a llegar esos niños de ahora. Porque antes le preguntabas a un niño o ustedes mismos si les llegaron a preguntar cuando eran niños, ¿qué quiere ser grande? Siempre decíamos maestro,
maestro, doctor, policía, bombero. Hoy le preguntas a un niño, a un joven qué quiere ser de grande y te dice TikToker, influencer, YouTuber. ¿Esto qué quiere decir? Que se les está enseñando a nuestras nuevas generaciones a ganar el dinero a fácil, a no trabajar para generar un ingreso. Entonces, nos tendríamos que preguntar, ¿cómo va a estar sostenida nuestra economía realmente? ¿Cuántas personas van a querer ser realmente profesionistas y van a ser las que van a estar sosteniendo nuestra economía en el país? En sus pantallas, para conocerlos un poco más, van a ver una pequeña votación que nos va a permitir, pues, conocer si están cotizando actualmente y bajo qué ley están cotizando. Les agradeceré mucho su participación. Ok, ya tenemos una persona que no cotiza ante ninguna institución. Dos personas que están cotizando con la ley del IMSS a partir del 97. Y vamos a ver si alguien más nos apoya. Tres personas que no cotizan ante el IMSS y ni ante el ISSSTE. ¿Ok? Voy a confirmarlo nuevamente. Son dos personas que cotizan en el IMSS a partir del 1 de julio del 97 y tres que no están cotizando ante ninguna institución. ¿A qué nos lleva esto? ¿Sí cambió mi pantalla? No. No ha cambiado. Ya. ¿Ya? Ya cambió. Muy bien. Para aquellos que nos vamos a enfocar ahora con esta información, nos vamos a enfocar más al tema del IMSS. Todos aquellos que empezamos a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, pues prácticamente para nosotros cambiaron las reglas del juego. En ese momento nos pedían un mínimo de 1,250 semanas cotizadas ante el IMSS para poder acceder a la pensión y tener una edad de 60 años. Actualmente, después de la reforma de ley que se hizo el 16 de diciembre del 2020, este número de semanas cotizadas se redujeron. De 24 años, 24, 25 años que se exigían anteriormente, ahora el máximo al que podemos o que debemos de cotizar son 19 años. ¿Por qué sucedió esto? Sencillamente porque el gobierno se dio cuenta de que las reglas del juego anterior no eran suficientes para poder otorgarle a los trabajadores una pensión. Por mencionarles un dato, el 1 de julio de 1997 estaban cotizando cerca de 750,000 personas ante el IMSS. Para 2021, que es cuando se jubila esta primera generación, ¿saben cuántas personas llegaron a poder recibir una pensión? Alrededor de 750, ¿ok? La meta era muy alta, tener 24 años consecutivos para cotizar. Hoy ha cambiado y sin embargo tenemos un panorama de igual manera desalentador. ¿Cuáles son las opciones para pensionarte actualmente siendo de la nueva ley, siendo ley Afore? Bueno, tenemos renta vitalicia, retiro programado y pensión garantizada. Vamos a ver renta vitalicia. ¿Qué va a pasar? Como bien lo dijo Vilma, vamos a tener que tener las semanas cotizadas para poder pensionarnos. Una vez que tengamos las semanas cotizadas que nos correspondan y la edad de retiro, lo que va a hacer la Afore es decirte, ¿en qué aseguradora quieres que yo ponga el dinero de tu pensión para que ésta te lo administre? Con esto, ¿qué quiero decir? Que sí o sí, una aseguradora va a ser la que va a estar administrando tu pensión. Las Afores lo único que están haciendo es invertir este dinero, generar este cierto rendimiento, ¿no? Que realmente es otro punto que les queríamos comentar. La mayoría saben que Afore está. En la lámina anterior, ahí había un código QR para que ustedes sepan cuál es la mejor
la mejor Afore, ¿no? Y que así puedan decidir con qué Afore se pueden ir, porque de por sí no se ve muy alentador el destino de las Afores, y el no saber en qué Afore estamos, pues está muy difícil. Al 2022, bueno, ahorita Vilma puso una encuesta, si nos pueden ayudar a resolverla, por favor, para saber si saben en qué Afore están. Ok, los resultados quedan de la siguiente manera. La mayoría no sabemos en qué Afore estamos, no se realiza una aportación voluntaria y, bueno, había 2 personas que aún no tienen Afore. Mari Valderrama nos está diciendo, hola, yo aún no tengo Afore, ¿cómo entro? Ok, Mari. Aquí lo que tú tienes que hacer, tenemos que saber si estás trabajando ante algún empleador. Es decir, siempre que entramos a un trabajo, y eso es por eso el desconocimiento de las Afores, ¿no? Ingresamos un trabajo, nos aceptan y lo primero que nos dicen es, vete a dar de alta a tu Afore. No te pueden obligar a qué Afore darte de alta, pero sí te piden una Afore. Entonces aquí, Mari, lo que tendríamos que saber es si tú ya estás trabajando para algún empleador, pero si gustas al final, resolvemos esta duda para ayudarte un poquito más. Bueno, en el 2022 las mejores Afores, y en este código QR para quien no conozca en qué Afore está, la pueden buscar. Bueno, en número 1 tenemos a Profuturo, número 2 tenemos a Sura, y la 3 Citibanamex, y la 4 Banorte. Les voy a dar ahorita las 4 principales Afores, que son las que más les conviene. Por si están en una Afore diferente o cuando busquen en qué Afore están, se puedan cambiar a esta, porque también es otro beneficio que tienen, se pueden cambiar a la Afore que ustedes quieran en el momento que quieran, no las pueden obligar a estar en una. Bueno, continuemos. Una de las opciones para pensionarte es la renta vitalicia. Como les comentaba, una vez que lleguen a la edad de retiro, la Afore les va a decir en qué aseguradora van a poner el dinero para que les den la pensión. Pero vamos a poner un ejemplo. Tú te retiras con un salario de 22,000 pesos. Lo que te va a decir la aseguradora es, yo no te voy a dar esos 22,000 pesos de pensión. No. Se va a dar máximo un 30% de tu sueldo como pensión. Estamos hablando de 6,600 pesos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Realmente podríamos vivir con 6,600 pesos en 20 años como está la inflación? Es algo que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque nunca nos habían dicho, oye, sí tienes una Afore, pero solo vas a recibir máximo el 30%. ¿Y de qué depende que te den ese 30%? De la Afore que elijas. Para poderte tener una renta vitalicia, y ¿a qué llamo renta vitalicia? Que te estén dando una pensión mensualmente hasta los 99 años. ¿Y por qué a los 99 años? Porque una vez llegado a los 99 años, se te declara como muerte, ay, se me fue el nombre, Vilma, perdón, una muerte técnica, disculpen, es una muerte técnica, entonces toda Afore y pensión va a ser hasta los 99 años. Para que puedas tener esta Afore, en tu saldo de Afore necesitas tener 1,000,000 de pesos. Opciones para poder disponer del acumulado en nuestra Afore es un retiro programado. Eso sí, es importante recalcarles que si elegimos esta opción, prácticamente estamos expuestos a quedarnos en muy poco tiempo sin la pensión. ¿A qué se debe esto? Sencillamente a que cada mes van a estar recalculando nuestra pensión, pero en base al total acumulado. Es decir, que si yo solamente llegué a reunir 200,000 pesos en mi Afore durante toda mi etapa productiva, hasta que se acaben esos 200,000 pesos, es que yo voy a tener una pensión. Por eso el retiro programado no es una de las opciones en caso de que no tengan un gran recurso en su Afore. Ahora, si llegamos a utilizar esta opción y nos acabamos el acumulado en nuestro Afore,
prácticamente perdemos la tercera opción, que en este caso es una pensión mínima garantizada. Para todos aquellos trabajadores que no van a lograr ninguno de los tres criterios, como son la edad, las semanas cotizadas y mucho menos el millón que se pedía para obtener una renta vitalicia, pues para ellos el gobierno tiene como respuesta la pensión mínima garantizada. Pero ojo, una vez obteniendo la pensión mínima garantizada, ni se nos debe de ocurrir trabajar de manera formal porque en ese momento nos van a quitar esta pensión. Esto basado en el artículo 173 de la ley del IMSS. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cuál sería la opción, la pensión mínima y la pensión máxima, tomando en cuenta algunos datos. Vamos a pensar que ya logramos las 1000 semanas cotizadas, pero que siempre estuve cotizando con un salario mínimo durante estos 18, 20 años y que ya tengo 60 años. Puedo optar por pensionarme, pero la mensualidad que voy a recibir tristemente va a ser de aproximadamente 2,622 pesos. En realidad, ¿qué podemos hacer con 2,622 pesos para poder vivir dignamente? Pues escasamente nos va a alcanzar para pagar los servicios básicos. También debemos de recordar que una vez llegada la edad de adultos mayores, pues nuestra salud también se va mermando y prácticamente con esta cantidad al mes o atendemos nuestra salud o nos alimentamos o hacemos el pago de nuestros servicios básicos. ¿Ok? Ahora, hay otra opción. Pensemos que ya trabajamos los 24 años, las 1,250 semanas, y que nuestro salario promedio fue alrededor de 5 UMAS. Esto nos llevaría aproximadamente a 481 pesos y teniendo los 65 años podríamos acceder a una pensión de 8,241 pesos. ¿Creen que esta pensión es justa para haber laborado cerca de 24 años? Yo creo que ni es justa y tampoco alcanza para lo que necesitamos enfrentar a los 65 años de edad. ¿Qué panoramas tenemos en nuestra pensión? Una vez que ubiquemos en qué Afore estamos, la Afore tiene la obligación de enviarnos un estado de cuenta con nuestro ahorro para retiro y nuestro ahorro para ya sea crédito de Infonavit o Foviste si cotizas en el ISSSTE. Ok, aquí nos vamos al IMSS. Si tienes ahorrado en tu Afore 263,000 pesos, lo que te va a corresponder de pensión son 2,810 pesos al mes. Si mi ahorro es de 1,300,000, mi pensión será de 6,000 pesos mensuales. Si mi ahorro es de 2 millones de pesos, mi pensión será de 8,000 pesos mensuales. Y si tengo 3 millones de pesos, mi ahorro será de 13,000 pesos mensuales. Esto sería aproximadamente lo que nos correspondería por tener estos montos en nuestra Afore. Como bien les mencionamos, también depende de la Afore en la que estén, ya que este monto puede variar. Estamos tomando la más alta, pero también puede ser más baja la pensión que les den en caso de tener 263,000 pesos o 1,300,000. Mucho, le da mucha publicidad, realizar aportaciones voluntarias. De hecho, hay un par de aplicaciones e iniciativas. Una es una iniciativa de la CONSAR que se llama Gana Ahorro y la otra es una iniciativa privada que se llama Millas para el Retiro. Están promoviendo estas dos aplicaciones que a través de nuestros gastos comunes, como por ejemplo comprar saldo o una salida al cine, por cada transacción que hagamos y dependiendo de la compañía y el convenio que hizo con estas instituciones, una parte de ese importe pagado se vaya a nuestra Afore. Es una parte muy pequeñita, pero que en realidad, pues, no tenemos el hábito como mexicanos de ir de manera voluntaria a hacer una aportación a nuestra Afore. De hecho, lo vimos en las respuestas de la encuesta anterior. Entonces, miren, pensando en que le pusimos 50 pesos mensuales durante 24 años a nuestro Afore de manera voluntaria, tendríamos aproximadamente 144,000 pesos.
más los 263,000 que estamos considerando del ejemplo anterior, pueden observar que nuestra pensión se quedó exactamente igual, 2,810 al mes. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad ni siquiera el esquema de aportaciones voluntarias nos puede salvar de tener una pensión raquítica. También es muy importante mencionarles que no debemos de cruzar el límite de 163,000 pesos aproximadamente en aportaciones voluntarias. En el momento en que crucemos esta aportación al año, prácticamente ya no seremos candidatos para una pensión mínima garantizada. Al inicio les comentaba que tanto el ISSSTE como el IMSS tienen aportaciones que hacen de manera separada. Por ejemplo, en el IMSS tenemos una aportación tripartita que es patrón con el 5.150%, el trabajador con un escaso 1.125% y el gobierno todavía con mucho menos, con 0.225%, lo que hace un total del 6.5% del salario base de cotización que tenemos ante el IMSS. Entonces es como si a la edad del retiro pudiéramos vivir con el 6.5 de tu salario actual. En el caso del ISSSTE, aquí no tenemos una relación tripartita. ¿Por qué? Porque son dependencias del gobierno. Entonces, la dependencia pone a un 5.175% y el trabajador pone más que la dependencia, pone un 6.125%, siendo esto el total de un 11.3% que sería con lo que se retiraría un trabajador que cotice en el ISSSTE. Algo muy importante es que en el ISSSTE entró una nueva ley en el 2007 con Felipe Calderón, que es un artículo transitorio. Pero aquí fue como una cortina de humo, porque les dijeron que sus pensiones iban a seguir siendo las mismas, que no iba a pasar nada. Y esto es una mentira y se ve en estos porcentajes. ¿Por qué? Porque ahora le están quitando más al trabajador para poder tener una pensión un poco alta, pero realmente pues es a través de una Afore. Entonces sí va a lo mejor a generar más saldo a su Afore, pero la dependencia no está aportando lo que debe. ¿Cómo era el régimen anterior que les acabo de comentar del ISSSTE? Bueno, si eras hombre, tenías que tener 30 años de servicio, si eras mujer, 28 años de servicio y con eso ya te jubilabas. Es decir, yo entraba a trabajar a los 20 años como mujer, hacía mis 28 años de servicio y a los 48 años me podía jubilar con una pensión al 100%. Siendo hombre, yo entraba a trabajar a los igual 20 años, tenía 30 años de servicio y a los 50 años yo me podía jubilar con una pensión al 100%. Y había estándares porque te podías jubilar antes. Si tenías 15 años de servicio, te jubilabas con una pensión del 50%. Si te jubilabas a los 20 años, con 20 años de servicio, recibías una pensión del 62.5 y así. Un punto muy importante es que en el ISSSTE, si querías jubilarte por una invalidez total y permanente, forzosamente tenías que tener 15 años de servicio para que te dieran el 50% de pensión. Si no tienes el 15 años de servicio, no te puedes pensionar por una invalidez total y permanente en la ley del ISSSTE. Nos pedía, a diferencia de la ley actual, nos pedía tener mínimo 60 años. Para tener el 100% de nuestra pensión necesitábamos llegar a cumplir 65 años y nos promediaban el salario de los últimos 5 años. Además, teníamos que cumplir con 500 semanas cotizadas. Y aquí este punto es particularmente importante. Tener 500 semanas cotizadas no quiere decir que ya voy a acceder a una gran pensión. Entre más semanas cotizadas tengamos y mejor tengamos el promedio de nuestros últimos 5 años, es cuando entonces podremos acceder a una mejor pensión. Sobre todo que también necesitamos tener derechos vigentes para poder solicitar esta pensión.
Como les comentaba, a partir del 2007, Felipe Calderón hizo una reforma en la ley del ISSSTE, que es un 10º transitorio. ¿Esto qué quiere decir? Les vendieron como una cortina de humo, ¿no? Lo que suele hacer el gobierno con los trabajadores. Les dijo, todo va a quedar igual. Tú como hombre vas a tener 30 años de servicio para poderte jubilar. Tú como mujer vas a tener 28 años de servicio. Nada va a cambiar. Pero esto no fue la realidad. ¿Por qué? Porque si tú te jubilas en el ahorita 2022 o 2023, tienes que tener 57 años de edad y 30 años de servicio en caso de ser hombre, y mujer 55 años de edad y 28 años de servicio. ¿A qué me refiero con esto? Igual yo entré a trabajar a los 20 años, como el ejemplo que les puse, y ya tengo 28 años de servicio, ya a los 48 años me podría jubilar. Pues no. Tengo que seguir trabajando hasta los 55 años para poder jubilarme. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no me están cumpliendo los años de servicio para jubilarme, porque ya estaría trabajando 7 años más para una jubilación. Y así va aumentando año con año. Ah, se movió Vilma, ¿la regresas, por favor? En el 2024 y 2025 vas a tener que tener 58 hombres, 56 mujeres. 2026-2027, 59 años hombres, 57 años mujeres. Y del 2028 en adelante son 60 años edad mínima hombres, 58 años edad mínima mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí vas a trabajar vas a tener años de servicio, más de 30 y más de 28 años como mujer o hombre. 97 para IMSS. La edad mínima sigue siendo 60 años, pero recordando que a partir de los 65 años me puedo ir con el 100% de la jubilación, pero la diferencia es que aquí ya no hay un beneficio definido como en la ley anterior. Ahora lo que vamos a tomar para calcular la pensión es el saldo del Afore más las aportaciones voluntarias, que en ejemplos anteriores pudieron observar que aunque hagamos aportaciones voluntarias, nuestra pensión o la posibilidad de una pensión mejor es muy complicada. También nos están pidiendo con la reforma del 16 de diciembre del 2020, para 2021 750 semanas e irá subiendo 50 semanas cada año hasta llegar el tope de 1000 semanas cotizadas. Es decir, que la diferencia radica entre de dónde estamos tomando el cálculo para la pensión de la cuenta individual y que también redujeron la cantidad de años que debemos estar cotizando en el IMSS de 24 a 19. ¿Qué opciones tengo para llegar a un retiro digno? Bueno, la primera sería ahorrar en un banco, meter mi dinero en alguna inversión, en CETES o tenerlo en mi tarjeta de débito. ¿Cuál sería las contras de este beneficio? Bueno, que en el banco si algo te llegara a pasar, a tus beneficiarios solamente les van a entregar tu ahorro con los rendimientos generados. O en caso de una invalidez, te van a entregar tu dinero, pero sabes que cuando llegues a la edad de 65 años no vas a contar con más. Esos serían los contras de ahorrar en un banco con un mayor rendimiento. La otra sería en aportar a la Afore, pero como ya lo vimos en las láminas anteriores, realmente no hace mucho la diferencia al monto de la pensión que nos van a dar, porque el rendimiento que está dando no es mucho. Y lo que sí está pasando es que la Afore está ganando rendimientos y está manejando mi dinero de aportaciones voluntarias, pero estas no se ven reflejadas en mi capital. Otra de las opciones es a través de un PPR. ¿Qué es un PPR? Es un plan personal para el retiro. ¿Qué beneficios tiene un PPR? Bueno, el plan personal del retiro es del artículo 151 de la ley de ICR. Esto quiere decir que lo puedes hacer deducible de impuestos. Mientras ahorras, te encuentras protegido en caso de fallecimiento, fallecimiento accidental y colectivo, invalidez total y
permanente, que este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú ahorras en un plan personal para el retiro y llegas a tener una invalidez, no te va a pasar lo que pasa en el ISSSTE, que si no tienes 15 años del servicio no te dan una pensión por esta invalidez, o lo que pasa en el Seguro Social, que te dan una pensión, pero menor porque no cumpliste con las semanas cotizadas. Aquí se te da la suma asegurada que tienes y cuando llegues a los 65 años de edad, se te vuelve a entregar, se te da el dinero que se tenía programado en tu plan. Es decir, que sí o sí, a la edad de retiro, tú vas a tener tu dinero. Y lo puedes manejar a través de un plan, un pago único, perdón. Esto quiere decir que recibas todo tu dinero en una sola exhibición o en rentas vitalicias, las cuales también las puedes hacer heredables en caso de que llegara a pasar algo. En este esquema podemos visualizar que hay dos recursos bastante interesantes. Uno es el tiempo y el otro es el dinero. Tenemos 4 opciones. Si nos encontramos en promedio en la edad de 25 años, tendríamos que estar haciendo una aportación mensual aproximada de 2,000 pesos durante 40 años, lo que nos llevaría a la edad de 65 años a contar con un pago único de 6 millones de pesos aproximadamente, o optar por mensualidades vitalicias de 24,000 pesos. Podemos observar en esta tabla que entre más años tenemos, el tiempo para ahorrar disminuye y la cantidad a aportar mensualmente es muchísimo mayor. Por poner un ejemplo, a los 45 años, teniendo 20 años para ahorrar, nuestra aportación prácticamente, pues ya ahora es de más del doble, ¿no? Son 5,000 pesos aproximadamente los que tendríamos que estar ahorrando de manera mensual para obtener una mensualidad de 10,000 pesos. Y bueno, tomando en cuenta la opción número 4, que son tener 55 años ya, cuando estamos casi llegando a la jubilación, con tan solo 10 años necesitaríamos hacer un esfuerzo todavía mayor para poder aportar como mínimo 12,500 pesos y tener una mensualidad vitalicia de 7,000 pesos. Con esto, pues prácticamente tenemos esta siguiente encuesta. Quiero que nos apoyen de favor. ¿A quién le confiarías tu retiro? ¿Al banco, a la Afore, o lo harías en un plan personal para el retiro? La segunda pregunta es en base al recurso con el que contamos. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos dinero? ¿No tenemos ninguno de los dos? ¿O tenemos ambos? Porque en el caso de que tengamos tanto dinero como tiempo, podríamos hacer un esquema que les permita ahorrar durante menor tiempo con mayores aportaciones y que puedan libremente continuar haciendo sus aportaciones o haciendo inversiones en otro esquema. ¿Por qué es importante esto? Porque pues es un dicho bastante famoso, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. No estamos diciendo que aportar en el Afore o que las Afores sean malas. Lo que estamos diciendo es que no son suficientes para nuestro futuro. ¿Alguien más desea apoyarnos con su participación en la encuesta antes de que la finalicemos? Sí la pueden ver todos, ¿verdad? No, no se ve. Bueno, sí, la encuesta sí, los resultados aún no. Ok, todavía están respondiendo. Voy a dar unos segundos más. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que vayamos aprovechando también este tiempo. En lo que responden, perdón, me gustaría comentar algo importante. Las Afores, todas nuestras aportaciones son en pesos también. Y algo que debemos de saber es que pues nuestro peso cada día pues se va devaluando, ¿no? En este primer semestre la inflación ha estado muy y nuestro peso ha perdido un valor adquisitivo del 56%. Es decir, que con lo que adquirías
de la canasta básica con 440 pesos, ahora gastas 1,000 pesos. Los planes personales de retiro que manejamos están en UDIs. Esto es la unidad de valor, la unidad de inversión. ¿Qué es la UDI? Bueno, esta salió en el 95, cuando nuestro peso perdió los 3 ceros y la sacaron para solventar ciertos créditos hipotecarios, créditos de autos y así que tenía la gente, porque mucha gente se vio ahorcada con esta devaluación, porque es una excelente unidad de inversión, ya que no se devalúa, tiene un gran crecimiento, del 95 a la fecha ha crecido un 742%. Muy bien, ¿sí pueden ver los resultados de la votación o se los comparto? Sí, sí se vieron. Sí se vieron, perfecto. Muy bien, pues agradecerles muchísimo su participación. Nuevamente creo que tenemos unos minutos todavía. Si tienen alguna duda, los podemos apoyar si nos los escriben en el chat. De cualquier manera, al finalizar la presentación, les vamos a agradecer muchísimo su apoyo para responder la encuesta de salida, en donde, pues primero que nada, nos gustaría conocer más a detalle su situación actual, como en el caso de Mari, que no sabe si tiene una Afore, te podemos apoyar. La asesoría es totalmente gratuita. También nos ayudaría muchísimo conocer pues su valoración sobre este tema, cómo lo hicimos para que sigamos mejorando y para que en futuras sesiones también toquemos otros temas de importancia patrimonial. Alrededor de toda la sesión estuvieron viendo los QRs, son prácticamente el enlace a las fuentes que utilizamos para elaborar esta presentación. Muchas gracias a todos por conectarse y como bien lo dice Vilma, nos ayudarían mucho contestando la encuesta y cualquier duda que lleguen a tener, nos ponen ahí que quieren que nos contactemos con ustedes y pues la asesoría es totalmente gratuita. Damos por concluido este episodio de Patrimonio Seguro. Nuevamente agradecerles su puntualidad y su participación. Y Wendy, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Gracias a ti por invitarme, Vilma, y pues sigo a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego.